Soy Angélica Velázquez Guadarrama, curadora de la exposición José Agustín Arrieta y la Puebla del siglo XIX. Esta exposición tiene como objetivo mostrar la rica y variada producción de José Agustín Arrieta, un pintor poblano del siglo XIX, y proponer una lectura desde el siglo XXI sobre los temas que trabajó. La exposición gira a partir de diferentes ejes que muestran a Arrieta, antes que nada, como un artista en transición entre las pervivencias de los modelos virreinales en la pintura poblana y al mismo tiempo también la creación y la integración también de un sistema artístico diferente en el que producirá la mayor parte de sus obras de tema costumbrista y sus bodegones o alacenas. La muestra pretende también vincular a Arrieta en su propio contexto, es decir, como un alumno de la Escuela de Dibujo de la Academia Poblana, un artista también en relación con las diferentes demandas que hacían las élites intelectuales, las élites religiosas, la emergente burguesía también, y responder a todas estas demandas artísticas y a la generación de esta cultura visual que respondía a las demandas de estas élites. Es muy importante también considerar que la obra de Arrieta fue muy grande, es un artista muy prolífico y la mayor parte de su obra se encuentra todavía ahora en colecciones particulares. Algo que ha dificultado también su estudio es que pocas veces firmaba o fechaba sus obras. Entonces, bueno, esto nos mete en un problema muy grande como historiadores, pero creo que una de las grandes aportaciones de esta muestra, de esta exposición, es sin duda, pues, ofrecer al público este goce estético de las obras de Arrieta, que se encuentran en su mayor parte en colecciones particulares. Hola, mi nombre es María José Rojas Rendón y soy cocuradora de la exposición José Agustín Arrieta, 1803-1874, la ciudad de Puebla en el siglo XIX. Bueno, en esta primera sección tenemos una línea del tiempo en la cual ustedes van a encontrar varios acontecimientos representativos de la vida de Arrieta. Por ejemplo, cuándo es que llega él junto con su familia a la ciudad de Puebla. También cuándo fue que él entra a la Escuela de Dibujo, que después se convierte en Academia de Bellas Artes de Puebla, así como varias fechas que nos indican cuándo fue realizando toda esta producción pictórica de la que él fue muy prolífico. Simultáneamente hemos también incluido varios sucesos que exponen también qué era lo que estaba ocurriendo durante el siglo XIX en la ciudad de Puebla, principalmente, por ejemplo, sucesos bélicos o también que tienen que ver con cuando se imprimieron, por ejemplo, los primeros periódicos o la circulación de impresos políticos, que además el artista retoma para la representación de uno de sus cuadros, que fue, por ejemplo, Tertulia de Pulquería. En esta sección van a encontrar ustedes una selección de documentos que nos remiten a la formación académica de Arrieta en la Escuela de Dibujo, que después pasó a llamarse Academia de Bellas Artes de Puebla. También encontramos documentos que nos hablan del vínculo que Arrieta estableció, por ejemplo, con la Academia de San Carlos en la Ciudad de México. Y también vamos a encontrar algunos catálogos de exposición que muestran cuando Arrieta mostraba o exponía sus cuadros, por ejemplo, de costumbres, por ejemplo, alegorías o sus pinturas de alacenas justamente en la Academia de Bellas Artes de Puebla. Asimismo, también se incluye una crítica de arte que además halaga a sus cuadros cuando se mostraron en estas exposiciones locales. Igualmente, tenemos la fortuna también de presentar una de sus primeras notas biográficas que fue realizada por uno de sus discípulos, Bernardo Olivares, que fue escultor, pero también fue director de la Academia de Puebla, en donde no solamente habla sobre su vida, sobre su formación, quiénes fueron sus profesores, sino también hace halagos, admira al artista, admira su trabajo, sus escenas de costumbres, sus alacenas,
y este artista incluyó en este gran álbum una fotografía a través de la cual podemos conocer cómo era José Agustín Arrieta, y también incluye un dibujo mostrando la agonía del artista en sus últimos días cuando él fallece. En esta vitrina hemos seleccionado algunas piezas procedentes principalmente de varias manufacturas, tanto extranjeras como regionales, de otras partes de la República Mexicana. Estos objetos nos remiten a estos elementos que aparecen representados en las alacenas, principalmente del artista. Vemos, por ejemplo, en este caso, la cristalería. Por ejemplo, también elementos que fueron producidos con cobre martillado, o este cernidor que aparece también en una de las alacenas, incluso aquí de la colección del Museo Amparo, un colador. Y como les comentaba, estos elementos que utilizaba Arrieta para hacer sus composiciones y que justo colocaba en el centro como este frutero de porcelana. También encontramos aquí estos objetos como estas cazuelas de cobre martillado, o estos cuchillos que también fueron muy característicos. En los cuadros está la porcelana inglesa, también aquí están estos jarros, estas ollas, estas pequeñas cazuelas, son de loza vidriada, chorreada, producidas en la ciudad de Puebla, en los barrios de Analco o de La Luz. Y si ven ustedes, también está aquí, por ejemplo, este elemento que también ocupa en la parte central de sus obras, este barril de madera, las diferentes licoreras de cristal, ya sea de Bohemia, de Ruby Glass, de Baccarat. Por ejemplo, aquí también tenemos este candil que también lo coloca mucho en sus obras, y justo lo que vemos aquí presentado nos alude a esta cultura rica culinaria de Puebla, en la que no solamente se trataban de utilizar estos utensilios en las cocinas para preparar estos ricos guisos, sino como fue muy importante también presentar en las mesas, en los servicios de mesa, para su degustación tanto de la comida como de las bebidas. Y si bien pues vemos igual aquí como reunida toda esta fusión de elementos, como les decía, que eran originarios de todos lados, no solamente de México, de la ciudad de Puebla, sino también de otras partes del mundo, como Europa. José Agustín Arrieta fue un pintor que trabajó todos los géneros artísticos: la pintura religiosa, el retrato, la pintura de costumbres, el paisaje en menor medida, y sobre todo la naturaleza muerta o el bodegón o alacenas, como eran conocidas en la Puebla del siglo XIX. Aquí en este núcleo que agrupa las pinturas de tema religioso hay dos cosas a tener en cuenta. Una es que él se formó con los pintores que venían de la tradición novohispana, de la pintura poblana, y va a tomar muchos de sus modelos, de sus temas iconográficos también, y de las soluciones en la composición. Aquí lo que tenemos va a responder también a la demanda de pinturas de devoción doméstica, es decir, las pinturas que las familias le mandaban hacer para la devoción a la Virgen de Guadalupe, a San José o a San Pascual Bailón, que era el santo también de los cocineros. También respondió a las demandas de la alta jerarquía eclesiástica, el retrato del obispo Francisco Pablo Vázquez, que tenemos aquí y que fue realizado para la Galería de Retratos de la Catedral Angelopolitana. Y una pieza grandiosa, excepcional, tanto por sus medidas y también porque es una de las pocas pinturas que Arrieta firmó y fechó, es este tríptico que se encuentra en la iglesia del Hospital de San Juan de Dios, que firmó en 1852 y que representa la agonía de este santo. En el centro tenemos a Cristo crucificado con la Virgen y San Juan, y en las partes laterales tenemos también, la agonía del santo, y a la derecha este alivio, digamos, que le dan en su muerte San José y la Virgen, y un rompimiento de gloria, típicamente un efecto que viene del barroco, con la paloma del Espíritu Santo que está lanzando su luz sobre el santo.
Estas dos pinturas, estos dos retratos son representativos de cómo Arrieta retoma estas tradiciones, estos modelos novohispanos, en este caso el de las cartelas que acompañaban los retratos de los personajes y en los que se presentaba pues la información que el retratado o el comitente pretendían resaltar. Lo que Arrieta agrega a esto es esta idea, digamos, de tridimensionalidad, o sea, respeta la carpeta, pero tiene este sesgo o este guiño a la tridimensión mediante la foja que los dos personajes sacan hacia el exterior y que entonces ya rompen como con la bidimensionalidad de la cartela. Pero al mismo tiempo también va a trabajar, a adquirir estos nuevos sistemas de representación naturalistas en el retrato. Aquí lo vemos claramente en el retrato de la señora Antonia Ferrer de Freitas, en donde de alguna manera emula la composición y el formato del retratista más afamado en ese momento a mediados del siglo XIX, que era Pellegrín Clavé. La señora Freitas se lleva también la mano derecha al corazón, muy cerca de donde está este medallón que representa a su marido, quien también se lleva la mano al pecho en un signo de amor entre la pareja. Y aquí tenemos los retratos de dos militares, de este sí conocemos el nombre, es el general Luis Gonzaga Osoyo, que fue uno de los militares o tal vez el militar más destacado durante la Guerra de Reforma del lado de los conservadores. Él pierde un brazo en batalla, como está representado muy claramente en la pintura, y va a morir finalmente de tifoidea en San Luis Potosí. Entonces, esto hace que haya un gran luto nacional por parte de los partidarios del Partido Conservador, porque pues era un general muy joven, era muy hábil y había ganado muchas batallas, entonces van a perder realmente a uno de sus grandes líderes militares. Se van a hacer exequias en toda la República Mexicana y en Puebla se le va a hacer unas exequias, unas honras fúnebres en la catedral. Para ello le mandan hacer a José Manso, que era también un artista muy destacado poblano del siglo XIX, el catafalco, y a José Agustín Arrieta le mandan hacer el retrato del general que pues tuvo que haber sacado de una fotografía, que había muchas de él porque ya les digo, era como muy famoso en esa época, durante la Guerra de Reforma. Y este otro, que es un gran retrato, no conocemos el nombre, no hemos identificado al personaje, a este militar lleno de insignias, ya mayor, pero donde se ven claramente pues, las habilidades de Arrieta para representar las diferentes texturas, el rostro, los gestos, las mismas gafas que porta, y está trabajando sobre un libro de oftalmología. Posiblemente se trate de un militar oftalmólogo también. Desde el siglo XVIII, los artistas ocuparon modelos neerlandeses, franceses, flamencos y españoles para las composiciones de sus obras. Estos materiales se encontraban en los acervos de colecciones públicas o privadas, y en el caso de Arrieta, él, para la composición de sus obras, también empleó modelos de este tipo. Por ejemplo, utilizó o debió haber visto las conferencias y los grabados del artista Charles Lebrun y que postulaban las teorías de la fisonomía. Es decir, se revelaba que a través de las expresiones y de las pasiones del alma, así como de los efectos del ánimo, estos se reflejaban en el rostro de las personas. Para sus obras, principalmente las escenas de costumbres, él empleó estos modelos como los que estamos viendo acá, donde lo que más se caracteriza son estas fisonomías. Por ejemplo, para la obra de Tertulia de Pulquería, él ocupó esto y con estos modelos él no solamente va a lograr presentar estos movimientos del alma, sino que también va a lograr una narratividad de sus escenas. Aquí lo que ustedes pueden ver es justamente el libro de Johann Gaspar Lavater, en el que se incluyeron los grabados y las conferencias de Charles Lebrun y donde se postulaban estas teorías de la fisonomía.
Arrieta debió haber visto este libro, que además estaban en las colecciones de la Biblioteca de la Academia de Bellas Artes de Puebla o en las colecciones de la Biblioteca del Colegio del Estado, y justo para utilizar estos modelos en sus composiciones como de sus cuadros de costumbres. En este libro ustedes pueden ver los grabados, por ejemplo, el rapto del alma, la risa o la tristeza, y que justo a través de estas fisonomías, de estas gestualidades, ¿no? Se trataba de comunicar estos efectos del ánimo, estas expresiones y pasiones del alma. José Agustín Arrieta, como he dicho, trabajó todos los géneros artísticos, pero por lo que es más conocido popularmente y también en la historiografía es por sus temas, sus pinturas de costumbres y por sus bodegones. Para realizar esta pintura de costumbres, que en algún momento se había visto como una cosa, como el surgimiento, digamos, de toda esta producción como una generación espontánea, pues realmente Arrieta va a tomar también algunos modelos de la época novohispana y se va a nutrir también de las composiciones y las temáticas también que se trabajaban en la pintura neerlandesa del siglo XVII y que él conoció mediante los grabados que circulaban en esa época. Bueno, aquí podemos ver claramente en esta pintura de castas, que fue también una fuente muy, muy importante para su producción de escenas costumbristas, la representación de un puesto de aguas frescas que luego él vuelve a retomar a mediados del siglo XIX y que las va a dotar de muchos otros contenidos simbólicos. Lo que vamos a notar también en él, justamente basado en estos modelos neerlandeses del siglo XVII, es por un lado la relación entre la comida, entre los placeres, digamos, gastronómicos y lo que llamaríamos también como los placeres sexuales, representados muchas veces a partir de animales, que esto era como muy frecuente en esta pintura del siglo XVII. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a estas jóvenes, una dentro de la cocina y otra también asociada con un cesto que es una belleza de naturaleza muerta, un cesto con piñas, mameyes, naranjas, etcétera, y el acercamiento de esta vieja con su rebozo azul que nos remite al personaje de la Celestina, que le está susurrando o proponiendo, pues, no sabemos exactamente qué cosas, pero la presencia del guajolote vivo en la parte de acá y en esta parte ya muerto y cogido por las patas por la anciana, tienen, digamos, estas connotaciones y estas asociaciones también sexuales. Por otro lado, bueno, seguimos también con el tema de la cocina, como tenemos aquí en esta obra, que es una de las pocas que está fechada y firmada en 1865, que pertenece a la colección del Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec. Y entonces esa escena que tenemos en grande, que es otra de las características de la producción de Arrieta, aquí la tenemos en un contexto más general. Aquí alcanzamos a ver toda la cocina, alcanzamos a ver las hornillas, la preparación del mole, el metate en el momento en que están trabajando con los chiles, el gato otra vez que no podía faltar en la cocina, que era el gato encargado de acabar con los ratones en las cocinas, y del otro lado tenemos esta otra escena que se encuentra también representada en la pintura de allá. Aquí nuevamente el guajolote, digamos como una especie de símbolo fálico, está agarrado de una pata por una cuerda que la china sostiene o la china está de alguna manera dominando. En este cuadro, Arrieta ofrece una mirada desde las clases hegemónicas hacia las clases populares a través de estos 4 elementos: la bebida del pulque asociada con la embriaguez, que fue un problema que el gobierno siempre estaba tratando de enfrentar. Por otro lado, las fisonomías relacionadas con estas clases populares, que luego también eran consideradas como clases peligrosas por el problema de la mendicidad, el problema de la vaguez, el problema de la delincuencia. También la china poblana, esta mujer que aparece muy
muy exaltada en un espacio propio de hombres, donde hay muchos hombres, contradice los ideales de la mujer que se estipulaban en esa época, así como estos impresos que desde la libertad de imprenta, desde esta ley, se proponía que este material debía más bien de educar a las personas y no provocar la subversión. Entonces, en la obra observamos cómo se asocian estos elementos, en el caso de los impresos, relacionando cómo estas clases peligrosas o populares se podían subvertir contra los gobiernos o las clases altas. Es muy interesante que podemos ver la relación con el modelo, con un pasquín que justo le sirve a Arrieta para hacer esta obra. De una investigación encontramos uno de los pasquines de los cuales él se basa para la composición de su obra, que es el Maquinista. Este impreso, como el del Mite, la Mojiganga y otro que se llamó el Casuista, circularon en el año de 1851 y sus redactores se enfrentaban entre sí por medio de escritos, pero también de imágenes. Es muy interesante cómo Arrieta emplea este impreso, toma algunas partes y lo pasa para su obra. En este impreso vemos cómo se caricaturiza y cómo se critica a un personaje que se conoció como Fernando María Ortega, que era un liberal. Este impreso, El Maquinista, era un periódico conservador y pues justamente lo que hacían estos periódicos era confrontarse entre sí. Estas dos obras muestran pues la popularidad de Arrieta entre la sociedad poblana del siglo XIX. En el caso de aquí tenemos a la representación, el retrato de Joseph Lange y su esposa. Joseph Lange era un alemán que se había vecindado en México una vez consumada la independencia y que se estableció en Puebla. Fue un empresario muy activo que participó en diversos giros comerciales y productivos para la producción de vidrio, de cristal, de porcelana, de textiles, etcétera. Y luego se va a Alemania. Entonces le manda a hacer a Arrieta una serie de vistas de la ciudad de Puebla con temas también costumbristas. Esta obra y esta obra formaron parte de esta serie que viajó a Alemania y que luego, en la década de 1970, el Banco Nacional de México repatrió para regresar a México y forman parte de su colección, con otro cuadro más que no está aquí en la exposición. Y aquí alcanzamos a ver justamente pues una vista de Puebla. Tenemos el retrato aquí de Joseph Lange y de su esposa y alcanzamos a ver la escultura de San Miguel, que estaba ahí desde la época novohispana y que entonces coronaba una fuente que se encontraba a un lado de la Catedral Poblana. Esta sería como una vista de parte del basamento de las torres de la catedral y aquí tendríamos en rojo parte de la fachada del Palacio Arzobispal. Y bueno, toda esta reunión es un día de mercado. Tenemos algunas escenas que podríamos sacar tal cual de la pintura de castas como esta que tenemos aquí, la presencia de la policía, de las diferentes clases sociales, el bullicio del mercado y como siempre este gusto de Arrieta por representar incluso en los cuadros costumbristas escenas o detalles con naturalezas muertas, como lo sería el puesto que se encuentra aquí o este cesto también con mercancía comestible de esta señora. Me he referido antes también a la importancia de los animales y aquí, por ejemplo, pues tenemos a este animal muy exótico y muy elegante que forma parte también del grupo de retratos de Joseph Lange y su esposa Luz María Pérez, una veracruzana. Esta obra es interesante, formaba parte también de esta serie que se fue a Alemania y que representa una procesión en Cholula. Es un cuadro interesante porque es uno de los pocos paisajes que se conocen de Arrieta y bueno, aquí tenemos este despliegue, digamos, de estas prácticas religiosas, de estas mujeres que llevan en andas una imagen de la Virgen de Guadalupe, también siempre acompañadas aquí de un perro.
Si en los otros cuadros que hemos visto de la China con el guajolote, la asociación con los animales o la presencia de estos animales tiene más bien un contenido sexual, en este caso, digamos que los animales van a representar también estas tensiones entre diferentes clases sociales. Tenemos una plaza, La Sorpresa, que era un almacén, una tienda poblana en el siglo XIX, y nos encontramos entonces con este Catrín, que trata siempre de seducir o a las vendedoras de frutas o a las vendedoras de aguas frescas, mostrando también una relación pues asimétrica o estas tensiones, digamos, de género, de un hombre de una clase social que trata de seducir a una mujer de otra clase social, de otra condición social. Y aquí también se muestra entre estas dos mujeres que se encuentran aquí y que parece que el marido está tratando de contenerla, el hijo también, y voltea a ver hacia esta otra mujer burguesa vestida de negro con su sombrilla para que no le diera el sol, y de alguna manera la representación, digamos, de estas mujeres se encuentra también en los perros que se están peleando aquí. El que está encima del otro es negro, como el vestido de esta mujer burguesa, y el otro es blanco, como el vestido de esta otra mujer del pueblo, que está pues acompañada de su familia. Otra vez debemos hacer notar pues esta presencia de los diferentes cestos con frutas y con verduras. Aquí vemos también la sandía, los mameyes, etcétera, que aparecen en los cuadros de Arrieta costumbristas. Hemos dicho que José Agustín Arrieta es conocido sobre todo por sus escenas costumbristas y por sus bodegones. Pero existe también un conjunto de obras de las que conocemos pues unas 6 o 7, a las que se les ha denominado mesas revueltas, cuadros de tocador o cristales, porque no conocemos la denominación que tuvieron en el siglo XIX. Pero sin duda se trata de la aportación más importante de Arrieta al género de la naturaleza muerta. Incluso podríamos decir que creó otro subgénero en el que se ha planteado el reto de trabajar con todas las dificultades que implica la representación de la transparencia, de las luces y del reflejo. Lo que vemos entonces aquí en el primer plano es una plataforma de piedra sobre la que se encuentran diferentes objetos, tanto de vidrio como de cristal, y que se encuentran distribuidos a partir de este capelo, y este capelo que encierra un florero con distintas especies florales. Los capelos fueron una de las producciones más exitosas que tuvo Puebla en el siglo XIX. En un libro de la época se nos dice que era tan grande la producción de capelos en Puebla en el siglo XIX que distribuían capelos a toda la República Mexicana e incluso también al extranjero, que eran además muy transparentes, muy delgados, con muy pocos defectos también a la vista. Entonces tenemos esta representación, esta serie de objetos sobre esta plataforma, y detrás del capelo y también sostenida sobre esta plataforma de piedra se encuentra un espejo con un marco dorado del que podemos ver aquí también el marco. Es decir, hay una especie de esta estrategia muy usada, muy recurrente en la pintura occidental desde la época del Renacimiento, del cuadro dentro del cuadro, solo que aquí se trata no de una pintura, sino de un espejo que está representado dentro de la pintura. Aquí vemos, como ya les he dicho, el marco del espejo, y luego este espejo refleja a su vez el espacio donde se halla esta composición y nos permite identificar como toda la decoración de los muros de ese espacio. Aquí realmente Arrieta da prueba de su gran maestría técnica en toda la representación de las texturas, pero sobre todo de la transparencia y de los reflejos. Cada uno de los objetos que están representados
en esta plataforma encuentra su doble en el espejo, absolutamente todos, en el espejo e incluso también en el capelo. Por ejemplo, podemos ver cómo esta licorera roja se refleja también en esta parte del capelo y así el vaso blanco acá se refleja en el espejo y así cada uno de los objetos. Con esto, este reto técnico que se puso Arrieta, pues da prueba exactamente de su maestría en la representación de las transparencias, de los reflejos, de las luces y de alguna manera nos remite a un juego barroco entre lo que es real y lo que es la ilusión, ¿no? La realidad de los objetos en el primer plano y la ilusión que está plasmada en el espejo. Es muy probable que toda esta serie, este grupo de pinturas, hayan sido comisionadas justamente por los empresarios poblanos que trataron en el siglo XIX de producir vidrio y sobre todo cristal al estilo europeo, al estilo de Bohemia, que finalmente fracasaron porque pues, los objetos resultaban como muy caros. Además, pues el contrabando era incontrolable. Los productos del contrabando salían mucho más baratos que los producidos en estas fábricas, en estas manufacturas poblanas. Estamos en una de las salas de los géneros más practicados y más famosos de Arrieta, que es el género de la naturaleza muerta o bodegón. Uno de sus biógrafos, que fue además su alumno, Bernardo de Olivares, escribió que estas pinturas se conocieron como alacenas durante la época de Arrieta y da una definición sobre ellas. Menciona que son obras que se componen por manufacturas como vidrio, cristal, losas, alimentos preparados o para prepararse, también frutos, animales muertos o animales vivos. Este tipo de obras posiblemente Arrieta las comenzó a pintar desde la década de los 40 y durante toda su vida se mantuvo realizándolas. Hoy sabemos que su circulación fue notable. Estos cuadros se expusieron en las muestras de la Academia de Bellas Artes de Puebla en el año de 1855. Arrieta expone 4 y que también fueron adquiridas por coleccionistas en la Ciudad de México y se presentaron en las muestras de la Academia de Bellas Artes, pero de San Carlos. Su recepción es muy interesante. Estos cuadros fueron adquiridos por coleccionistas, personajes de la burguesía emergente en la ciudad de Puebla para ser colocados en sus comedores. La mayoría de las alacenas de Arrieta muestran una composición muy similar, es decir, en el centro él colocaba elementos como estos floreros de cristal o también ollas de loza lustrosa, barriles de madera o también fruteros o floreros de porcelana de París. Y a partir de ese elemento central, y como vemos aquí, se disponen una serie de elementos que aluden, por ejemplo, a las manufacturas procedentes de diversos ámbitos, ya sea extranjeras, ya sea regionales o de otras partes de México, o también estos alimentos para preparar o ya preparados, o en este caso frutos secos. También aparecen algunas botellas, por ejemplo, de vino o de otro tipo, y también losas, cucharas u otros elementos incluso ultramarinos. Un hallazgo reciente y muy interesante del que tuvimos noticia es esta alacena que, como observarán, se diferencia de las otras que conocíamos porque mientras las otras observamos que los elementos se encuentran sobre una superficie de la que no vemos sus bordes, aquí sí podemos observar que se trata de una mesa de madera y en la que se han dispuesto una serie de elementos y nos llama mucho la atención justo estas figuras escultóricas, por ejemplo, este Cristo que está tendido y que ya aparecía, pero de pie, en otro de sus cuadros también muy famosos y con contenido político, que se le conoce como Mesa Revuelta y que está en el Museo de José Luis Bello y Cetina. Sin embargo, Arrieta
continúa colocando los elementos que aluden a esta gastronomía, a estas manufacturas, principalmente de vidrio, o la cestería, por ejemplo, estos jitomates que tal vez eran procedentes de alguna región como Tehuacán. Y además es muy común también, tanto en sus alacenas, pero aquí también observamos la inclusión, por ejemplo, de animales muertos. Y para él muy importante ser muy minucioso con las texturas, por ejemplo, el pelaje del animal. Incluso observen también cómo muestran la lengua de fuera del animal. Otra cuestión muy interesante es que la mayoría de estas alacenas no las fecha y no las firma. Tal vez porque cuando se mandaban a pedir para los comedores se solicitaban de 4 cuadros o 2, entonces el artista solamente firmaba una de ellas y a veces las fechaba. En este caso sí vemos cómo Arrieta ha firmado su obra justo en el borde de la mesa. Uno de los elementos más significativos en la obra de Arrieta son todos estos objetos procedentes de varias manufacturas, ya sea que venían del extranjero, como podían ser ingleses, podían ser franceses, o objetos que se fabricaban en la misma ciudad de Puebla o en otras partes de la República Mexicana. Como les comentaba, Arrieta para su composición utilizó elementos centrales para de ahí distribuir todos los demás objetos, o en este caso este animal, este gato vivo, o estos productos que iban a ser parte para llevar a cabo los guisos en las cocinas. Pero, por ejemplo, en este caso observamos cómo Arrieta ha seleccionado un florero de cristal justamente en el centro y vemos cómo también otro tipo de elementos que aluden a estas manufacturas, por ejemplo, este inglés o en el caso de la taza de porcelana francesa o también este jarro. Vemos algo muy peculiar que hacía era para mostrar también el trabajo, este dominio en las texturas, colocaba un objeto sobre otro. Y vemos también que es muy representativo el trabajo de las transparencias, de las texturas nuevamente. Y otra cosa, hemos dicho la inclusión de animales vivos o muertos para mostrar pues estas texturas, el pelaje, o vean también cómo él se interesa mucho por la presentación de estos frutos, ya sea cerrados o abiertos, también con la idea de aludir a la delicia de estos alimentos, pero domina mucho, tiene esta maestría para presentar ya sea los frutos abiertos o cerrados, o aquí mostrar, por ejemplo, sus pulpas y así volverlo más apetitoso. Bueno, en este ejemplo de esta alacena vemos cómo Arrieta ha escogido el elemento de una olla grande de loza lustrosa para estar en el centro y de ahí hacer esta distribución de otros elementos. Es muy característico ver nuevamente la aparición de, en este caso, animales muertos como este venado o, por ejemplo, estos frutos que, como les comentaba, su idea era presentar estas texturas y a partir de ya sea de los frutos cerrados o frutos abiertos, principalmente abiertos, mostrar estas pulpas y lo delicioso que podían resultar estos alimentos. Si se dan cuenta también, muy importante la inclusión nuevamente de estas manufacturas que proceden de diversos ámbitos. En este caso tenemos la olla que está en el centro, que procede de las regiones de México y que además se fabricaba desde la época prehispánica, o por ejemplo la inclusión de diferentes objetos de cristal, por ejemplo este de Ruby Glass de Inglaterra o estos cristales de Bohemia o también de vaselina verde que pudo haber sido manufacturado en Estados Unidos o en algún país de Europa, o estas tazas de porcelana. Para Arrieta es muy importante, como les mencionaba, la representación de estas transparencias, que se note este trabajo de la maestría del artista. Y vean también cómo se incluyen elementos como este colador o este cernidor, la misma olla lustrosa, eran elementos que se podían encontrar en las cocinas de las casas de esta burguesía,
O en el caso de esta taza y plato, nos remite a esta vajilla que también era muy característica en las casas de estas clases burguesas. Bueno, en esta alacena que es del Museo José Luis Bello y González, observamos nuevamente cómo sobre la base el artista ha colocado una serie de elementos. Nuevamente nos aluden a las manufacturas que eran originarias de diversos espacios. Vemos cómo en el centro vuelve a colocar esta gran olla roja de loza lustrosa. Algo muy característico que hacía Arrieta era colocar sobre este elemento central, en este caso un plato, en este caso un plato de porcelana inglesa, y un vaso de cristal, posiblemente de las regiones de Europa, de Alemania. Y algo como muy interesante, además de lo que venimos diciendo, es ver como toda esta combinación de elementos que nos aluden a la rica cultura culinaria poblana, es decir, por un lado, todos los elementos que se podían encontrar en las cocinas, justo para guisar todos estos alimentos, desde estas ollas. Por ejemplo, aquí vemos cómo es muy importante para el pintor representar estas losas vidriadas, de vidrio chorreadas, que eran muy características de la ciudad de Puebla. Se fabricaban, por ejemplo, en las zonas de Analco o en el barrio de La Luz. Y observamos también toda esta serie de alimentos que pues, se empleaban para hacer estos guisos. Una vez más, como al artista le es muy, muy importante mostrar las texturas de las cáscaras, por ejemplo, de los frutos, estas limas abiertas o estas naranjas que aparecen cerradas. Vean, hablando también de la importancia de la materialidad, vean cómo el artista también le es muy importante presentar el estampado, en este caso, de estas porcelanas inglesas, de esta sopera. Y como les comentaba, aquí podemos ver bien el ejemplo de cómo se fusionan no solamente estos elementos que proceden de varios lados, sino cómo se fusionan los objetos que estaban en las cocinas, los alimentos para preparar los guisos y los elementos que servían para la presentación de estos elementos o de estos alimentos en las mesas de estas casas adineradas. Como decíamos, estos cuadros se solicitaban para estar en los comedores de las grandes casas, y una interpretación que podemos dar es que aludían a los sentidos de la vista y del gusto. Es decir, estos cuadros sirvieron también como para ese vínculo con la gente que comía, que disfrutaba de sus comidas, mientras se despertaban estos sentidos tanto del gusto como de la vista por lo que se estaba observando. Hay que decir también que toda esta cultura culinaria poblana, para llevarla bien a cabo, habían recetarios o habían manuales de urbanidad durante el siglo XIX que circularon para aconsejar a estas clases burguesas que llevaran al pie de la letra, por ejemplo, ciertas recetas y preparar bien a bien las comidas. Les aconsejaban cuáles eran los mejores utensilios para hacer esos alimentos y al mismo tiempo les sugerían cuáles eran los objetos que debían de disponerse en las mesas a modo de decoración, que vamos a ver también en las obras de Arrieta, que aparecen estos floreros de cristal o de porcelana. Bueno, se aconsejaba que esos objetos a modo de decoración estuvieran en las mesas, y también se aconsejaba qué tipo de vajilla se tenía que ocupar para presentar de una mejor manera los alimentos. Esta alacena es uno de los cuadros también más llamativos, más interesantes de Arrieta, porque podemos ubicarlo, lo podemos entender como un cuadro que nos está presentando un tema en específico. Y en este caso, pues es una alusión a una mesa, pero una mesa que se ha dispuesto justo en Día de Muertos. Vemos elementos que llaman mucho la atención, como la hojaldra de Día de Muertos poblana, pero también elementos como esta vela con su candil. Además aparece la vela apagada, tal vez aludiendo a estas vidas que ya se fueron. Y otro elemento muy interesante pues es esta calabaza y estos frutos que se remiten a una temporada, que es la temporada
de Día de Muertos, y entonces por eso podemos señalarlo como un cuadro de tema. Casi no tenemos ese tipo de alacenas de Arrieta. En este caso volvemos a ver cómo para el artista es muy importante mostrar su maestría, el dominio que tiene para representar las pulpas, en este caso de los mameyes, o acá, por ejemplo, las texturas de la hojaldra de Día de Muertos. Otro elemento muy característico en los cuadros de Arrieta y en estas alacenas es la inclusión tanto de cucharas como de cuchillos. Como verán también estos objetos en la vitrina, observen cómo una forma que él utiliza para presentar este cubierto lo pone de manera diagonal y casi en el borde de la superficie. Y bueno, acá nuevamente volvemos a ver su maestría en el trabajo de las luces, de este dominio que tiene para manejar las sombras, para manejar las transparencias, por ejemplo, en esta licorera, posiblemente de Bohemia, o en estas copas. Vemos incluso como la representación del artista del líquido que contiene estos objetos. Y también, una vez más, como la presentación, en este caso de este frutero de porcelana, tal vez fabricado en alguna región, en París, o en alguna manufactura en París como elemento central, y como les comentaba, un objeto que se aconsejaba, que era muy sugerido desde los manuales de urbanidad o desde los recetarios de cocina para que se presentara en el servicio de las mesas de estas clases adineradas en la ciudad de Puebla. Espero que hayan gozado de esta muestra en el Museo Amparo y de la maravillosa producción de Arrieta, tanto desde el punto de vista formal, de los colores, de las texturas, de los temas también, y que se lleven también una imagen diferente de la que tenían de Arrieta antes de visitar esta exposición.